victorioso, Salvador, Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Estimados hermanos, el tema de hoy es: conocemos que sois elegidos. Jesús enseñó que todos los verdaderos creyentes en Él lo son porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Esta doctrina la enseñaron también todos los apóstoles en sus predicaciones y en sus epístolas. El apóstol Pablo estaba tan seguro de la genuina conversión de los tesalonicenses que llegó a decirles que conocía que ellos eran elegidos de Dios para salvación. Semejante afirmación requiere de nuestra consideración en su contexto. Hablemos, en primer lugar, de la doctrina de la elección para salvación en el Nuevo Testamento. Fue enseñada por Jesús a sus discípulos en los Evangelios. En el Evangelio San Mateo se dice que los escogidos son pocos. Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Comparativamente hablando, entre los muchos y muchos que son llamados a la salvación, a los que se les predica el Evangelio, son pocos, comparativamente hablando, los que responden a la salvación con fe, con arrepentimiento, con conversión. Muchos son llamados, mas pocos escogidos, dijo Jesús en Mateo. En Marcos se dice que los últimos días, antes de su venida segunda a la tierra, serán días de engaño y de maldad. Tan grandes serán esos días de todo tipo de actividades diabólicas que, dice Marcos, serán acortados por causa de los escogidos. En Marcos 13:20 leemos: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. En el Evangelio según San Lucas se dice que Dios hará justicia a sus escogidos, que son afligidos en el tiempo presente por las injusticias del mundo. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y en el Evangelio según San Juan se dice que fue Jesús quien eligió a los suyos. Juan 15:16 dice allí Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Por tanto, hemos puesto una muestra nada más, 4 textos de los 4 evangelios en los que se habla de la elección por parte de Jesús. Esta doctrina, la doctrina de la elección soberana para salvación, también fue enseñada por el apóstol Pablo
a las iglesias fundadas por él en sus predicaciones y epístolas. A los romanos les dijo que la elección formaba parte de un gran propósito eterno de salvación. Dice Romanos 8:29 al 30, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También enseñó esta doctrina a los corintios. Les dijo que por la elección para salvación nadie tendría motivos para jactarse ante Dios al final de los tiempos. En 1 Corintios 1, 27 al 29, el apóstol Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A los efesios les dijo que fue antes de la fundación del mundo que fueron elegidos para ser santos hijos de Dios. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A los colosenses les dijo Pablo que los escogidos tienen un carácter y una conducta que los distingue y diferencia de la gente del mundo. En Colosenses 3:12 dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por tanto, la doctrina de la elección fue ampliamente enseñada por Pablo a las iglesias. Pero no solo a las iglesias, también a pastores, a evangelistas, a colaboradores suyos, por ejemplo, como a Timoteo. A él le dijo que estaba dispuesto a soportarlo todo por amor a los escogidos. En 2 Timoteo 2:10 dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. A Tito le dijo que los escogidos tienen una fe que se basa en la verdad. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. La doctrina de la elección soberana también fue enseñada por otros apóstoles en sus epístolas. Santiago dice que Dios eligió a los pobres del mundo para ser ricos, heredando el reino de Dios. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Pedro dice que el propósito de la elección es la obediencia a los medios redentores, como ser rociados con la sangre de Cristo. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La doctrina de la elección también fue enseñada por el apóstol Pablo a los tesalonicenses, así como lo fue a otras iglesias, como hemos visto,
también a esta iglesia, Pablo les habló de la soberanía de Dios en la salvación. Y es muy interesante cómo comienza el texto en el que Pablo les habla de esta enseñanza. En ese texto, Pablo da las gracias a Dios por la elección de los tesalonicenses. En segunda a Tesalonicenses 2:13 dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este texto, como he dicho antes, es muy interesante porque hoy en día hay personas que se llaman cristianas que niegan la doctrina de la elección soberana de Dios. La niegan, se avergüenzan de ella, les parece una doctrina que no pueden entender ni quieren entender. Y es interesante encontrar como Pablo, al hablar de ello con los tesalonicenses, dice: debemos dar siempre gracias a Dios de que Él os haya escogido. Por tanto, es una doctrina para creerla con gratitud, para afirmarla con gratitud, como Pablo hace cuando habla de ella a los tesalonicenses. Pablo continúa diciendo que Dios los escogió desde el principio para salvarles, llevándoles a creer la verdad del Evangelio por el Espíritu Santo. Dice segunda a los tesalonicenses 2:13 al 14, que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. La salvación es un don de Dios, concedido antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para ser salvos. Y también escogió y predestinó todos y cada uno de los medios que nos iban a llevar a la salvación. El texto que estamos leyendo dice: Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ser escogidos para salvación significa que todos aquellos medios, todos aquellos instrumentos necesarios para conducirnos a la salvación, también han sido predestinados por Dios para que en su debido momento estuviesen presentes en nuestra vida para llevarnos a Él. Dios nos escogió para la salvación y escogió los medios, las personas, el momento, todo lo relacionado a nuestro llamamiento a la salvación fue predestinado por Dios, porque la elección soberana de Dios garantiza que aquellos que han sido escogidos y predestinados serán definitivamente salvos. Si Dios no hubiera escogido para salvación, no habría ningún salvo. Nadie sería salvo. Porque la tendencia del ser humano, la tendencia de la naturaleza humana corrupta y pecaminosa, es rechazar la salvación. Al hombre natural le es locura la palabra de la cruz. Al hombre natural, todo lo que tiene que ver con Dios
le parece absurdo. El hombre natural, el hombre en su condición pecaminosa, heredada de sus padres, no quiere saber de sí mismo, de Dios. Por eso Dios tuvo que escoger para salvación y predestinarnos también para salvación y predestinar los medios para llevarnos a la salvación. Los tesalonicenses escucharon de Pablo esta doctrina y ellos debían de creerla y debían de estar firmes en esa doctrina y retenerla, tal y como la habían aprendido del apóstol Pablo. Al texto que hemos leído le sigue el siguiente, segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina de la elección y predestinación no es para creerla un instante y olvidarla después. Es para creerla, retenerla permanentemente, siempre, porque la salvación se basa en esta enseñanza. Esta enseñanza nos describe cómo fue nuestra salvación desde los planes y propósitos eternos de Dios hasta nuestro llamamiento a la salvación. Pablo enseñó a los tesalonicenses la enseñanza, la doctrina de la elección y de la predestinación para salvación. Y lo que es para nosotros interesante, como decíamos al principio, y de destacar, es que Pablo, el apóstol Pablo, estaba seguro de que los tesalonicenses habían sido elegidos por Dios para salvación. Esto es lo que es muy interesante para nosotros, la seguridad que tenía el apóstol Pablo sobre aquellos creyentes. Dice en primera a Tesalonicenses 1:4, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. Pablo estaba seguro de que los tesalonicenses eran elegidos, porque el Evangelio les había llegado correctamente. El Evangelio les había llegado mediante predicaciones que exponían el mensaje de fe en el poder del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice Pablo, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Las palabras dichas por hombres sin el poder del Espíritu Santo no tienen ningún poder salvífico. Hay muchos palabreros, hay muchos falsos profetas, hay muchas personas que hablan y hablan de las cosas de Dios, pero hablan sin el poder y gracia del Espíritu Santo. Pablo dice a los tesalonicenses que ellos oyeron el Evangelio en palabras. El Evangelio tiene un contenido de palabras, de enseñanzas que nos llaman
al arrepentimiento, que nos llaman a la fe, que nos explican que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Claro que el Evangelio tiene palabras, pero esas palabras no tienen ningún valor si no son aplicadas al corazón humano por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre el corazón para que estemos atentos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo abre el oído para que podamos oír los misterios y entender los misterios de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, las palabras por sí solas no tienen ningún valor. Los tesalonicenses escucharon el mensaje del Evangelio en palabras, escucharon el contenido del Evangelio, pero también lo escucharon con el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo estaba seguro de que eran elegidos, porque respondieron al llamado del Evangelio en los términos requeridos por Dios. Al igual que los apóstoles, los tesalonicenses recibieron con gozo la palabra de salvación en medio de gran tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Siempre que un escogido escucha la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, el diablo se moviliza. Se moviliza utilizando diferentes medios para impedir que la palabra sembrada arraigue en el corazón del escogido de Dios. El diablo utiliza a la familia. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice la Biblia. Nuestra propia familia. Serán los primeros en ser usados por el diablo para apartarnos de la palabra de Dios, del mensaje redentor de Dios, la propia familia. Eso sucedió con Jesús. Sus hermanos fueron un obstáculo en la vida de Jesús. Su familia fue un obstáculo en la vida de Jesús. Él lo dijo. Nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su propia tierra. No esperes nunca que tu familia reciba con gozo que estás escuchando el Evangelio, que te estás congregando en un lugar, en una iglesia, donde se predica la palabra de Dios. No esperes nunca que tu familia reciba esa noticia con gozo. No se alegrarán, porque el diablo utilizará todos los medios posibles, empezando por los más cercanos a ti, para desviarte de los caminos de Dios. Dice Pablo que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Los escogidos reciben la palabra con gozo. No importa la oposición que despierten en otros, no importa. El escogido es como la buena tierra de la parábola del sembrador, que recibe la semilla y da fruto.
aquel que no es escogido. Será como el de junto al camino, el de pedregales o el de espinos. Serán personas que darán un final triste a la semilla del Evangelio. En el camino las aves se comieron la semilla, y entre pedregales y entre espinos la semilla creció durante un tiempo, pero al final murió. Solo el escogido, la buena tierra, da cabida al Evangelio y hace que éste dé fruto, fruto de salvación, fruto de perdón, fruto de vida eterna, fruto de amor a Dios, fruto de amor a la palabra de Dios, fruto de servicio al Evangelio. El escogido, cuando oye la palabra, da fruto, con gozo, como sucedió a los tesalonicenses. Ellos recibieron el Evangelio de una manera tan correcta que se desprendieron de todo tipo de ídolos que pudieran obstaculizar el servicio pleno al Dios vivo y verdadero. Cuando el Señor nos llama a la salvación por el Evangelio, hay ídolos en nuestras vidas, porque estamos rodeados de ídolos. Y también los creyentes, los hijos de Dios, antes de ser creyentes y ser hijos de Dios, antes también teníamos ídolos, igual que los demás. Éramos igual que los demás, en todo. Pero cuando el Señor viene a la vida de un escogido suyo para salvación, estos abandonan los ídolos. Dice Primera Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan sobre cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un creyente de verdad, un escogido para salvación, no puede ser una persona que al mismo tiempo siga a Dios y a los ídolos, crea en Dios y en los ídolos. No puede ser. La Biblia lo dice. No podemos servir a dos señores a un mismo tiempo. Un creyente no puede tener ídolos en su vida, de ningún tipo. Y los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y de ello daban abundante testimonio a muchos otros. Ellos, los tesalonicenses, eran creyentes que compartían su fe, compartían la salvación con otros. Dice Primera Tesalonicenses 1:7-8, habéis sido ejemplo a todos los que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en todo lugar. En todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Un escogido para salvación recibe el Evangelio con tal gozo, con tal entrega, abandonando los ídolos, amando a Dios y sus cosas, que comparte con otros
su gran experiencia de salvación. Lo hace con un deseo inmenso, con un deseo profundo. Por eso Pablo estaba seguro de que los tesalonicenses eran elegidos. Estaba seguro. Tan seguro que él daba gracias a Dios de forma permanente por ellos. Dice 1 Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hay creyentes que ocupan nuestras oraciones por sus negligencias, por sus desobediencias, por su frialdad. Hay creyentes por los que hay que estar orando siempre para que vuelvan a la senda, para que recuperen la fe, para que recuperen el amor de Dios. Hay creyentes por los que hay que orar, pero hay que orar de ellos ante Dios con tristeza. Pero hay otros, como los tesalonicenses, por los que se ora dando gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los tesalonicenses. Gracias, Señor, por esta o aquella persona. Gracias. Porque estoy seguro de que es un elegido tuyo. Es un escogido tuyo. Como Pablo decía de ellos. Conocemos, estimados hermanos, vuestra elección. Conocemos, amados hermanos, vuestra elección, decía Pablo de los tesalonicenses. Qué profundo sentimiento de gozo, de gratitud, de paz tenía el apóstol Pablo al pensar en los tesalonicenses. Siempre se acordaba ante Dios de ellos. Y se acordaba de ellos porque eran elegidos. Y tenía 3 razones más, según nos dice 1 Tesalonicenses 1:3, para estar convencidos, Pablo, de que eran elegidos. Dice en 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas eran las 3 evidencias finales y definitivas para Pablo de que los tesalonicenses eran escogidos. ¿Qué 3 razones tan importantes? La fe de ellos tenía obras, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe. Ustedes saben que Santiago, el apóstol Santiago, él trata este asunto, la fe sin obras. Había muchas personas en el tiempo apostólico que decían tener fe, como también hoy en día las hay, que dicen tener fe, pero no tienen obras. Sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, eso es cierto. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por tanto, aunque las obras no tienen nada que ver con la salvación, son la evidencia de la salvación. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Por eso,
Si no hay obras, no hay fe. Como dijo Jesús en los evangelios, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por eso Pablo, cuando habla de los tesalonicenses, dice, acordándonos de la obra de vuestra fe. Tenían fe genuina, como hemos visto anteriormente, acompañada de obras. La segunda razón que da es del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. El que ama, trabaja. El que ama, se esfuerza. Hay personas que no trabajan nunca por Dios ni para Dios. Ven que otros lo hacen, ven que otros se ocupan en la casa de Dios de las cosas como la limpieza, el mantenimiento, el sostenimiento. Ven que otros hacen todas aquellas cosas que son necesarias para que las cosas de Dios vayan adelante en lo material y también en lo espiritual. Ven que otros son maestros, ven que otros son diáconos, ancianos, ven que otros se ocupan de cuestiones que tienen que ver con el culto, con el servicio. Y hay personas que nunca sienten el deseo de colaborar, de trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen amor? Porque para trabajar por Dios y para Dios hay que tener amor. Por eso dice aquí Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Quien es un verdadero hijo de Dios, un escogido, tiene una fe que obra y tiene un amor que trabaja, que se involucra por Dios y en sus cosas. Y en tercer y último lugar, Pablo dice de los tesalonicenses, acordándonos sin cesar de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano es alguien constante en la esperanza. ¿Cuántos cristianos hay que son como la fruta de época? Tienen algún momento en el año en el que parece que están interesados por Dios y por sus cosas, en el que destacan como la fruta de época, pero después en otros muchos momentos se alejan de las cosas de Dios para ocuparse de sus cosas terrenas. ¿Cuántos cristianos hay que son de doble ánimo? Que son como la ola del mar. En algún momento están arriba y en otro momento están abajo. Tienen un compromiso con Dios y con sus cosas que es inconstante. A veces están y a veces no están. No se puede contar nunca con ellos, para nada, porque nunca se sabe lo que harán. Nunca se sabe. No son constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba convencido de que los tesalonicenses eran elegidos y daba gracias a Dios por ellos, acordándose sin cesar delante del Dios y Padre
de la obra, de la fe de ellos, del trabajo, del amor de ellos y de la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo de ellos. Estimados hermanos, el tema de hoy ha sido: conocemos que sois elegidos. Y hemos hablado de la doctrina de la elección para salvación. Fue enseñada por Jesús a sus discípulos en los evangelios. La doctrina de la elección fue enseñada por los apóstoles en sus predicaciones y epístolas a las iglesias que fundaron, y entre ellas estaba la iglesia de los tesalonicenses. Y hemos hablado de que el apóstol Pablo estaba seguro de que los tesalonicenses habían sido elegidos por Dios para salvación, porque el evangelio les había llegado correctamente, en palabras y en el poder del Espíritu Santo, porque habían respondido al llamado del evangelio con gozo en medio de la tribulación, porque se habían desprendido de los ídolos, porque testificaban con fuerza de la fe a todos, porque eran motivo de dar gracias a Dios, porque tenían fe con obras, porque trabajaban con amor y porque perseveraban en la esperanza en todo tiempo y circunstancia. ¿Crees que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación? ¿Vives la fe y tu relación con Dios en la manera en que la viven los escogidos de Dios? Que Dios te ayude a responder a estas preguntas. Amén. Junto a ti quiero estar, y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador, solo en ti descansaré. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la soberana salvación que en tus propósitos eternos has mostrado para con el mundo, porque tus planes eternos aseguran un pueblo para ti
un rebaño, una iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de esos escogidos. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos a tener esa convicción y no basada en subjetivas opiniones o en vanos sentimientos, sino en tu palabra, que nos dice que aquellos que son verdaderos escogidos han oído la palabra en el poder del Espíritu Santo, han respondido al llamado de la salvación con fe, con desprendimiento, con testimonio, que aquellos que de verdad son escogidos tienen una fe que obra, un amor que trabaja, una esperanza en la que perseveran. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Te seguimos pidiendo misericordia, Padre, para los enfermos, para los que están recuperando de enfermedades, como Carmen Teresa. Ten misericordia de ella, Padre. También por Susana, ayúdala. Por Jeremías, por Cristina, por Carmen Rosa, por Águeda, por Otto, por todos aquellos, Señor, que de una u otra forma, por edad o por vulnerabilidad te necesitan. Sé con ellos, Señor. También te pido por los sanitarios, por los maestros, por los que tienen trabajos en los que se exponen a esta pandemia. Líbranos a todos del mal, Padre, y del maligno. Y protege a tus hijos, Señor, también de injusticias, de las injusticias de los malos, de las injusticias de la cizaña. Ayúdanos, Señor, a todos a seguir esperando en ti. Gracias por este año que nos has permitido tener y te pedimos que en él te glorifiquemos en todas las cosas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.